Bueno, les damos un cordial saludo y bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que, Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, un gusto saludarte. Buenas tardes a Colombia, a todos los que nos escuchan allá, México, todos los países que están al pendiente de estas transmisiones y que gracias a Dios y a ustedes que están aquí para pues seguir escuchando la voz de Dios. Así que agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y pues bueno, te felicito al que tú que nos estás escuchando o que nos estás viendo, porque has decidido, has tomado la decisión de querer un cambio en tu vida, de no quedarte donde estás, porque así como dice el eslogan de esta radiodifusora, donde estás no es el final, y has entendido que exactamente es así y que quieres seguir avanzando. Y así que bueno, te felicito por esa decisión, porque Dios puede hacer milagros, Dios puede hacer grandes cosas, pero también necesita de un corazón voluntario. Y bueno, hablando de corazón, pues hoy el tema de hoy lo he llamado un corazón arrepentido. Y bueno, antes de empezar con esto, quiero también hacerles partícipe de una bendición que Dios el día de hoy me ha dejado y nos ha dado la oportunidad a mi esposo y a mí de cumplir 3 años de casados. El día de hoy es nuestro aniversario y lo quiero compartir con ustedes porque, como dicen, se dice fácil, pero no es fácil. Pero no es fácil cuando uno obra en su voluntad, no es fácil cuando uno obra en su carne, en sus emociones, en lo que nosotros queremos hacer. No va a ser fácil, el matrimonio así no es fácil. Es fácil cuando nos dejamos estar dirigidos de la mano de Dios. Es fácil cuando entiendes quién eres, esa identidad, esa orfandad que pues de la que siempre estamos luchando, y que cuando sabes que eres hijo de Dios y que hay muchas promesas dentro de la palabra, pero también hay mandamientos. Y todo eso nos ha ayudado a mi esposo y a mí a llegar hasta aquí. Lo comparto también con ustedes porque el segmento se llama Venciendo Gigantes, ¿cierto? Y pues algún día les podremos platicar, mi esposo y yo, como un testimonio de todos y cada uno de esos gigantes que hemos tenido que vencer con la ayuda de Dios, sí, por supuesto, pero que él entendió que hay gigantes que él tenía que derribar desde el pasado, desde la infancia, que los ha traído ahí. Y yo tuve que entender también que hubo gigantes que también no sabía que yo tenía, y que a veces nada más nos gusta ver los gigantes de otros, ¿verdad? Nos gusta nada más señalar los errores y lo que la otra persona hace, dice, pero no nos gusta examinarnos, hacernos una inspección, y ver, porque pues Dios, si tú le permites a Dios que te haga esa inspección, Él te va a mostrar qué gigantes todavía están ahí. Pero tú también tienes que estar dispuesto a que cuando el Señor y el Espíritu Santo te diga, este gigante todavía estás luchando con las mentiras, todavía estás luchando con el gigante de los celos, todavía estás luchando con un matriarcado, con todas esas cosas, es ahí en donde nosotros tenemos que poner atención, estar con un oído bien desarrollado para escuchar esa voz, pero sobre todo estar dispuestos a querer cambiar, ¿no? Ese yo creo que es el punto clave. Y de ahí, mira, Dios hará el resto. Así que yo estoy pues agradecida con Dios, porque sí, 3 años han sido de vencer muchos gigantes, y que sé que van a seguir saliendo y van a querer derrumbar nuestro matrimonio, van a querer dividirnos. Recuerda que ese es el propósito de ellos, del enemigo, de separar lo que Cristo unió, lo que Dios hizo desde el inicio, desde el origen, y pues no se lo vamos a permitir. Así que bueno, una vez platicándoles esto, que algún día les platicaremos mi esposo y yo juntos en este segmento,
Pero bueno, hablando de un corazón arrepentido, creo que la palabra ya o el título a lo mejor ya te dice mucho, pero sigamos con esta historia de David. ¿Recuerdas? Hace 15 días empezábamos a ver que David venció y ya estaba bien, confiado, ¿verdad? De cómo sabía matar gigantes, de cómo vencía a los gigantes e enseñaba a vencer gigantes a sus soldados y ellos ya también vencían gigantes. Entonces él se confió y en esa confianza, bueno, eh, tomó una decisión que no era la correcta, que no era lo que Dios le había enviado a hacer. Y la semana pasada hablábamos de este personaje llamado Joab, que también nos muestra que a pesar de que existan estos gigantes, también se puede ir en contra de lo que eh, estos gigantes te puedan decir y tener un temor a Dios de no quererle fallar. Entonces, hoy vamos a ver esa continuación de David, porque no nos vamos a quedar con un concepto erróneo de David. David, a pesar de que en lo largo de la palabra cometió errores, es cierto, pero David tenía esta característica de tener un corazón que se arrepentía. Y ahorita vamos a ver pues vamos a ver las diferencias, porque a veces decimos, yo ya me arrepentí, pero a veces nada más lo decimos de palabra y eso no es arrepentimiento, lo vamos a ver ahorita. Pero bueno, David, entonces, es para más o menos, y si tú quieres escuchar pues las demás semanas, te lo recomiendo para que puedas seguir la palabra de esta tarde y la continuación. Entonces, ahorita vamos a ver la Reina Valera, en donde está David, donde no le hizo caso a Joab. Joab hace un censo, recordemos que era alrededor, bueno, era 1.570.000 hombres de guerra que había contado Joab. Este, y que bueno, les costó menos de 10 meses hacer este conteo. Y yo les decía la semana, en 10 meses David no se pudo haber arrepentido, pero yo quiero decirte que Dios es tan misericordioso que Él siempre nos está esperando a que nosotros nos demos cuenta. Él siempre nos va, su Espíritu Santo siempre te va a estar diciendo, eso no está bien, eso no está bien, eso no está bien. Esto que estás diciendo, esto que estás haciendo, esa actitud, esa decisión, eh, él ha enviado a su Espíritu Santo a decirnos, pero Dios es tan paciente que Él nos está esperando, como esta parábola del hijo pródigo, si alguna vez la has leído. El padre dice que esperó al hijo, no lo fue a buscar, sin embargo dice que salía a ver si regresaba, pero es esa espera que el padre siempre está teniéndonos a que nos demos cuenta que nuestras decisiones van a provocar consecuencias, hasta que a veces, y que no es lo recomendable, pero a veces hemos tocado fondo para darnos cuenta de cuánto le hemos fallado a Dios. Entonces aquí vemos a David en esa decisión mala que hizo, que no era lo que Dios le había dicho. Y entonces vemos en 2 de Samuel 24, 10, y dice, después que David hubo censado al pueblo, o sea, después de que ya le dijeron, David, tienes 1.570.000 hombres de guerra, ya contamos al pueblo, ya está lo que tú nos mandaste hacer, ya. Y me encanta esta parte de la escritura, que fíjate bien lo que dice. Después de que hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, le pesó en su corazón. O sea que en ese momento que él ya vio cuántos tenía, en ese momento él se da cuenta
que escuchó una voz errónea. Si recuerdas bien, él fue tentado en Crónicas, él fue tentado por Satanás, dice así la palabra, que Satanás tentó a David y le dijo, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no cuentas al pueblo? Y David escuchó esa voz en vez de escuchar, o más bien detenerse a ver que esa voz no era la de Dios. Y entonces me encanta esta parte donde dice, le pesó en su corazón. Y yo creo que cuando a ti te pesa algo, tienes que ser liberado de ese peso. Entonces, si a él estaba pesando en su corazón, él quería sacarlo, él sabía que no había hecho una buena decisión, él lo sabía, como muchos de nosotros, ¿verdad? Sabemos que a veces le fallamos a Dios y que de todos modos seguimos haciendo nuestra voluntad, pero este corazón de David nos debe de enseñar a ti y a mí a que tal vez sí tomamos decisiones que no deberíamos, porque de hecho tenemos que pensar bien y escuchar la voz de Dios. No esperes a decir, bueno, primero cometo mis errores y ya luego que me pese en mi corazón. No, esta parte de la escritura no nos las están poniendo para darnos permiso de fallar y fallar y fallar y que ya después me arrepiento. No, porque dentro de todo esto sabemos que en cada decisión que tú y yo tomemos, si tomas decisiones buenas, consecuencias buenas. Decisiones malas, consecuencias malas. Entonces no nos podemos dar el lujo de tomar decisiones que no son la voz de Dios, que no son indicaciones de Dios, que no es el propósito de Dios, no es la voluntad de Dios, y decir, luego me arrepiento, porque las consecuencias van a estar. Entonces aquí David eh, pues comete este error, pero dice que le pesó en su corazón. Ahora tú y yo podemos sentir a lo mejor híjole, es que estoy fallando, creo que estoy fallando, pero eso no es un arrepentimiento, nada más te estás dando cuenta. A lo mejor nada más nos puede medio pesar nuestro corazón, como que sientes, ¿no? Que esa voz del Espíritu Santo que te está diciendo, estás mal, este, pero, pero muchas veces, aunque sientamos, perdón, un pesar o un la estoy regando, le estoy fallando a Dios, pero no hay un arrepentimiento y seguimos y decimos, bueno, después me arrepiento. Bueno, Dios va a entender. Bueno, es que soy humano. Bueno, es que no soy perfecto. Perfecto solamente Dios. Y siempre nos estamos justificando con esos lemas que no provienen de Dios. Entonces, aquí dice que le pesó en su corazón, pero aquí vamos a ver esto importantísimo en David. Le pesó en su corazón, pero no nada más le pesó en su corazón. Dice, y dijo David al Señor, y dijo David al Señor. Él clamó al Señor. Ahí es donde es un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento de corazón. Le pesó en su corazón, pero después de que tú sientes un pesar en tu corazón, que estás fallando, tú tienes que tener una declaración, tú tienes que ir con el Señor y confrontar tu mala decisión y hacerte responsable de lo que hicimos o hacernos responsable de lo que hicimos. Y entonces aquí David le dice al Señor, yo he pecado gravemente. ¿Te fijas esta declaración bien importante? Yo he pecado. Nadie más, nadie me obligó. Fíjate, aunque Satanás tentó a David, ¿en qué momento ves diciendo como Eva, la serpiente me incitó a comer de ese árbol? O a un Adán, la mujer que me diste me dio de comer de ese árbol. Ellos no se hicieron responsables de su mala decisión. Pero aquí David no le está diciendo a Dios, Satanás me tentó. Es que yo escuché una voz, es que un gigante, el gigante del orgullo, el gigante de la vanagloria, el gigante de no tener fe, de la incredulidad,
Él no le está echando la culpa ni a Satanás ni a ningún gigante. Él se está siendo responsable. Yo he pecado. Y cuando hace esta declaración, David es un maestro que nos está enseñando a ti y a mí de que puedes estar a tiempo de ir con Dios y declararle que has fallado. David tenía ese corazón, David tenía esa susceptibilidad de no dejar que el orgullo lo inundara y decir, ya no puedo con esto, me está pesando en mi corazón, es que sé que tomé una decisión errónea y no puedo, es más, yo creo que hasta ni podía dormir David, ya habían pasado casi 10 meses y cuando terminan de cesar perdón, al pueblo, dice que David hace esta declaración, yo he pecado y no es un pecado leve, fíjate, dice gravemente, porque si tú y yo vemos el pecado chiquito, el pecado mediano o el pecado grande, de nada va a servir. El pecado es pecado, no tiene tamaños, así como los que adulteran, como los que mienten, así como los que roban o matan, como los que tienen una actitud que no va de acorde al corazón de Dios. Así yo le grité al taxista que se me atravesó, yo ya estoy pecando en mi corazón. Estoy teniendo una mala conducta, una mala, pues más bien no tengo el código de Cristo y la conducta no es conforme a cómo Cristo se comportaría. Así que un pecado no puede ser ni chico, ni mediano, ni grande. Siempre el pecado es grande. Por eso dice, yo he pecado gravemente. Y esta declaración, eh, tú que me estás escuchando, quiero que pongas atención, porque a veces nada más esperamos a cometer algo muy grave para ir con el Señor, para ir con Dios y decirle, es que, ¿qué crees, Señor? Es que sí me robé algo, es que sí le fui infiel a mi esposo. A veces no necesitas algo así para ir con Dios. Debe de ser un arrepentimiento continuo. Día a día, tú le puedes fallar día a día. A lo mejor le hiciste una cara a tu esposo. Con eso, tú ya tienes que ir con el Señor y decirle, yo he pecado gravemente. Le hice una cara, un gesto horrible a mi esposo cuando me pidió que le diera de comer. Es que iba yo manejando y se me atravesó una persona y le dije una mala palabra. Y diario tenemos que tener un arrepentimiento de corazón continuo, un pesar de haberle fallado a Dios. Aquí David dice, se da cuenta de lo que hizo y dice que yo he pecado gravemente, pero eso es lo que tenemos que hacer día con día. ¿Para qué? Para que no haya ese obstáculo en tu oración con Dios. Si tú hiciste esas actitudes que no van de acuerdo a lo que Dios es o a lo que Cristo es, no, tu oración no va a llegar con ligereza al corazón de Dios, no va a ser ese perfume grato que Él está esperando de nosotros. Entonces, día con día, tú puedes ver el corazón de David y decir, yo día con día tengo que hacer esta declaración con Dios para que no haya un impedimento entre Él y yo. Y bueno, seguimos leyendo donde dice, ok, primero es yo, ya me hago responsable. ¿Qué he hecho? Porque mi papá me decía, a ver, ¿por qué te voy a pegar? ¿No? Pues porque me porté mal, sí, o sea, ya me dijiste que tú, ¿qué hiciste? Te portaste mal, pero ¿por qué te portaste mal? ¿Qué hiciste para que tú me digas que te portaste mal? Porque mi papá me lo preguntaba antes de darme una corrección, porque entonces yo me iba a dar cuenta de lo que hice, porque si nada más le decía, ay, sí, ya me porté mal, no es que entonces no estoy siendo consciente de lo que hice, simplemente sé que me porté mal, pero no sé ni de qué. Y entonces mi papá siempre antes de darme una corrección, siempre me preguntaba, ¿por qué te voy a corregir? ¿Por qué te estás ganando esta corrección, no? Y entonces aquí David me encanta porque él ya reconoce que fue él
reconoce que pecó gravemente y luego viene lo siguiente. Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, por haber mandado a contar cuando tú no me habías dicho, cuando tú no me habías dado esa instrucción, cuando yo sabía que no lo tenía que hacer. Mas ahora, oh Señor, te ruego, ahí tenemos nosotros que apelar, ¿no?, al corazón de Dios. Y no porque Dios sea un Dios duro que no te quiera perdonar hasta que te le arrodilles y te raspes las rodillas y que camines por las calles de rodillas y que te latigues. No, 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 no. Pero un te ruego es, por favor, perdóname. Estoy conmocionado de saber que te fallé. Te ruego, por favor, como cuando quieres un permiso de tu papá o mamá, ¿no? Te ruego, por favor, mira, voy a hacer esto, pero por favor déjame ir, ¿no? Ese es un ruego como más de desesperación, de por favor, sé que la regué, me imagino a David así diciéndole a Dios, te ruego que por favor, que quites el pecado de tu siervo. David está siendo tan eh, consciente de lo que hizo, que le dice, te ruego que quites el pecado de tu siervo. Que quites el pecado es reconocer que el único que puede quitar, el único que puede lavar los pecados es Dios. Entonces aquí David le está diciendo, te ruego. ¿Por qué no le dijo a Joab? Te ruego que me perdones, Joab, porque te mandé a hacer esto. No, él fue con el indicado. Ya posteriormente tú puedes ir con la persona que afectaste, pero ve con Dios y dile, te ruego que quites el pecado, porque reconozco que eres tú el único que me puedes perdonar, el único que puedes lavar desde mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo lo puedes hacer, Señor. Y luego le dice de tu siervo, ¿qué es un siervo? Bueno, un siervo, dice el diccionario, que es un esclavo o es alguien de tu propiedad. Entonces David le está diciendo de tu siervo, es que tú eres mi dueño, yo soy tuyo, yo soy de tu propiedad, tú eres mi amo. Y ahí le está diciendo también David, por favor, perdóname, yo no soy nada, tú eres mi rey, tú eres mi señor, tú eres el que me tienes que mandar, ¿no? Por eso dice tu siervo. Y en Isaías, eh, Isaías 42:1, quiero leértelo. Dice como título, El siervo del Señor. He aquí mi siervo, yo lo sostendré. Mi escogido, está dando como características de un siervo. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Pero aquí habla donde dice, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Entonces David aquí le está diciendo, por favor, yo soy tu siervo, no me quiero bajar de ahí porque, por favor, perdona el pecado de tu siervo. Y se estaba refiriendo a él. Porque, pues, le dice, yo he hecho neciamente, ¿verdad? Reconocer que, pues, somos nosotros los que le fallamos a Dios es importante. Porque le dice, porque yo he hecho muy neciamente. Yo he permitido que el gigante de la necedad llegara a mi vida. Y entonces yo ahorita quiero arrepentirme por permitirle a Satanás que me tentó y que caí, pero también le permití a varios gigantes entrar a mi corazón, entrar a mi mente, perdón, entrar a mi mente y que bajara a mi corazón. Por eso le estaba teniendo un corazón de arrepentimiento. Él tenía que ser perdonado en todos los aspectos. Y luego vemos quiero ver la nueva versión internacional, porque me gusta aquí cómo lo declara.
En Primera de Crónicas puedes leer este pasaje, lo repite en Samuel y lo repite en Crónicas. En Crónicas 21, 8, entonces, pero David le dijo a Dios, hice muy mal al desconfiar de ti y basar mi seguridad en el número de mis soldados. Te ruego que me perdones por haber sido tonto. Al final, pues la necedad es ese significado, ¿no? En la Reina Valera dice por haber sido tan necio, y aquí por haber sido tan tonto, ¿no? Pero es David diciendo lo mismo. Y luego ok, Dios escucha esta oración de David y todos podríamos pensar, Dios lo va a perdonar. Dios es bueno. Cuando hay un corazón arrepentido, ya Dios nos perdona. Claro que nos perdona, pero, y aquí es lo que te decía al inicio de esta plática, hay consecuencias. Es que Dios es bueno, claro que es bueno, pero no nos vamos a salvar de las consecuencias. Por eso tenemos que estar bien, alertas a no permitir que ningún gigante entre a nuestra mente, porque vamos a sufrir consecuencias y eso es lo que ellos quieren. Todos los gigantes quieren que sufras consecuencias malas. Y aquí me encanta Dios porque Dios no dice, sí, David, está bien, ya te perdono, vete y sigue tu camino, sigue adelante. No, Dios tenía que tratar más con el corazón de David y que él viera que lo que hizo no fue cualquier cosa, que fallar a Dios, que hacer su voluntad no es cualquier cosa. Y entonces le dice Dios al profeta Gad, porque Dios le hablaba a David por medio del profeta Gad, y le dice, ve a decirle a David que lo voy a castigar y que puede escoger uno de estos tres castigos. Eso me encanta porque vemos a Dios sí perdonando, pero le está diciendo, pero dile que sí lo voy a castigar. Y es más, hasta tan bueno soy que le voy a dar tres opciones, tres incisos, A, B o C, ¿no? A, B o C, que ¿cuál quieres, David? Y aquí nos vamos a quedar en si tú lo puedes leer en tu casa, sería grandioso, escudriña la palabra, si te quedaste con esa expectativa de cuáles son esos tres castigos, ve a la palabra de Dios y quiero cerrar este mensaje. La semana que viene vamos a ver cuál es, porque hay un significado en todo esto de cómo Dios le permite a David escoger y David escogió bien. Quiero nada más leerte esta parte de la escritura y con eso cerramos porque en segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que Dios es tan bueno que está tardando la venida del Hijo para que tú y yo tengamos tiempo de arrepentirnos. No es que Él se tarde, dice aquí, Él es paciente y Él nos sigue dando la oportunidad de tener tú y yo un corazón arrepentido, que nos pese en el corazón haberle fallado a Dios. Y tú en esta semana, en este mes, hoy mismo, hiciste algo que no, que sentiste y que el Espíritu Santo te mostró que le fallaste a Dios. No tardes en ir y arrepentirte como lo hizo David. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí, que Dios te bendiga y seguimos en oración para no caer en estas tentaciones. Que Dios te bendiga, chao.